este último capítulo, o este último corte, lo vamos a dedicar a trabajo y energía. Aunque venimos con los conceptos que vimos en el anterior, que eran las leyes de Newton, fuerza, sobre todo fuerza, y tener en cuenta pues algunas componentes rectangulares para algunos ejercicios. Pero pues obviamente vamos a abordar una temática diferente. Entonces, vamos a iniciar con trabajo. Entonces, el trabajo se define como la cantidad de energía necesaria para mover un cuerpo de un punto A a un punto B. De un punto B. Entonces, esa es la cantidad de energía que se necesita. Eso es lo que se representa en trabajo. Si ustedes algunos han escuchado el trabajo se puede expresar en joules o en watts, energías de potencia, energía. Entonces, por lo general, el trabajo lo trabajamos en watts. ¿Qué se necesita o qué se debe cumplir para que tengamos trabajo, para que suceda trabajo? Tenemos tres condiciones. La primera de ellas, debe haber una fuerza. Una fuerza. Es indispensable que exista una fuerza en cualquier dirección, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, independientemente. Ya lo vamos a ver con ejercicio. Lo segundo, debe haber un desplazamiento. Un desplazamiento. Es indispensable que haya una trayectoria. Aquí ya no vamos a tener la situación en que el cuerpo está en reposo, que no se mueve, o que se movió una trayectoria y vuelve al mismo piso. También válido. Desde que haya una trayectoria, un desplazamiento, una distancia, vamos a tener trabajo. Y lo tercero y último, la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Al desplazamiento. Listo, perfecto. Entonces, eso es lo que necesitamos. Listo, gracias. Entonces, de esta manera, nosotros podemos definir el trabajo que en realidad en la física se conoce como trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico se expresa dentro de la física como W igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Ese ángulo cuál es? Ese alfa es el ángulo formado por la fuerza y la distancia. Sí, es el ángulo que forman ellos dos. Aquí ya no nos va a interesar el ángulo que forma el vector fuerza o el vector desplazamiento con los ejes, sea el eje del X o el eje Y. Aquí ya no nos interesa ese ángulo. Aquí lo que nos va a interesar es el ángulo formado entre la fuerza, por ejemplo. Aquí tenemos el vector fuerza y aquí tenemos el vector desplazamiento. Aquí nos va a interesar a nosotros es este teta, ese ángulo teta. ¿Listo? Unidades. Entonces, el trabajo se expresa como ¿qué unidades tiene la fuerza?
Newton. ¿Qué unidad tiene el desplazamiento? Los metros en el Sistema Internacional de Medidas. Y pues el coseno del ángulo de alfa en este caso, pues es adimensional. De esta manera tenemos que Newton por metro es un joule. Un joule. Entonces, ¿qué significa eso? Que las medidas o los ejercicios que nosotros demos de trabajo será en joules o julio, como quieran expresarlo. Listo, entonces, miremos este primer ejercicio. Entonces, dice, determine la cantidad de trabajo realizado por una fuerza de módulo 60 newton para un desplazamiento de 8 metros, desde A hasta B. Desde A hasta B. Listo. Entonces tenemos un desplazamiento, tenemos una fuerza, podemos encontrar el módulo del trabajo o la cantidad de joules que realiza esa fuerza para mover ese cuerpo. Veámoslo. Entonces tenemos aquí un bloque, una fuerza, ¿cierto? Y nos dice que hay que moverlo de A hasta B. ¿Cuántos metros? 8 metros. Aquí tenemos la fuerza. Pues calculemos el trabajo. Fuerza por distancia por el coseno de alfa. Entonces, W, F, 60 newton. D, 80 metros. Por el coseno de alfa. ¿Qué ángulo forma? Entonces, vamos a llevarlo a un plano cartesiano para que lo vean. Entonces, tengo acá mi plano cartesiano. Vamos a dibujar primero la fuerza. Vamos a dibujarlo aquí en azul. Entonces, tenemos aquí la fuerza. El desplazamiento, ¿hacia dónde está? Si ustedes se fijan, el desplazamiento está en la misma dirección que el vector fuerza. ¿Qué significa eso? Que el ángulo formado entre fuerza y distancia, en este caso, es 0 grados. 0 grados. Entonces, de esta manera tenemos que W es igual a 6 por 8. Coseno de 0. Entonces, coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Entonces, tenemos 480 por 1. Eso nos da 480, ¿qué? Joules. ¿Por qué? Porque la fuerza está en newtons y la S está en metros. Y listo, ahí tenemos la cantidad de trabajo que hizo esa fuerza para mover el bloque de A hasta B. Hasta B, listo. Ahora veamos un ejercicio donde intervienen varias fuerzas. Entonces, veamos. Dice, a un bloque Nasli, ¿qué no entendió de la fuerza? Si quiere, abra su micrófono. Es que no puedo lo del plano. Ya miro.
me puede aceptar. Pero no me aparece nadie para aceptar. Bueno, voy a explicar lo de la fuerza otra vez. Entonces, mire. Yo tengo aquí mi plano cartesiano. No, una compañía está intentando ingresar, pero bueno. Bien, vamos a ver lo del plano. Entonces, mire, este es el plano. Aquí tengo y aquí X. Entonces, usted va a dibujar su primera fuerza, su primer vector, que en este caso es fuerza. Fuerza. Y su segundo vector, que está en la misma dirección. Aló, aló, Primero ya estamos. aló. Sí, Aló. profe. Profe, se escucha. Sí, profe. Sí, bueno. Ya, bueno, es que pensé que se me ha ido la señal. Un momentico, chicos.
Chicos, no, la de esto, la de María Fernanda no me llega la... Dígale que me escriba al correo, dígale que me escriba al WhatsApp el correo para yo agregarla. Haga favor. Bueno, listo. Bien, entonces, si ustedes se fijan, las dos fuerzas, entre las dos fuerzas no hay ningún ángulo. ¿Sí? Yo tengo aquí la fuerza F y aquí tengo la fuerza D, perdón, la distancia. Si ustedes se fijan, el ángulo entre ellas es cero. No hay ninguna abertura, no hay ningún grado de inclinación, no hay ningún beta, no hay ningún alfa. Entonces, por eso yo digo que el coseno es, ¿sí? Y coseno de cero, pues eso es uno. Profe, Ya, también listo. se puede hacer como fuerza por distancia, ¿no? Y omitir ese coseno ya que por la horizontal no hay. Sí, pero es que la fórmula siempre lleva coseno, independientemente. Yo no les puedo decir, omítala porque vamos a tener ese inconveniente en algunos ejercicios. El concepto como tal dice que es así. Fuerza por distancia por coseno de A. ¿Sí? En el siguiente ejercicio que vamos a ver que debemos tener en cuenta el alfa para poder calcular el trabajo. Entonces, siempre ese coseno de alfa. Yo no les puedo decir, no, si no, usted siempre lo deduce. El caso contrario, sí, que de pronto sí, de este caso, hay un ejercicio de este caso, y usted diga, no, profe, aquí el coseno es cero y no escriban las fórmulas. Usted diga, nomás fuerza por distancia. Vale, ¿sí? Pero entonces habrán ejercicios donde sí debemos tener en cuenta que ese coseno de alfa, ¿sí? Entonces, en algunas cuestiones se puede dar, sí, en este no hay ningún problema. Sino que obviamente pues yo explico para que lo vean qué ángulo se forma o qué ángulo no se forma en el ejercicio en particular. Listo. Bien, sigamos con nuestro siguiente ejercicio. Dígale a María Fernanda que me envíe el correo al WhatsApp, hágame el favor para agregarlos. Bien, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, nos dan una gráfica, la siguiente. Entonces, tenemos aquí un bloque al cual se le están aplicando varias fuerzas. Tenemos que moverlo de A hasta B una distancia de 10 metros. ¿Sí? Entonces,
las fuerzas son las siguientes. Tenemos la primera fuerza, F1. Tenemos la fuerza 2, F2. Tenemos la fuerza 3, F3. Vanessa pregunta, profe, ¿en este tipo de ejercicios es necesario el peso? No, en trabajo no. En este trabajo no es necesario el peso. El peso, dependiendo del ejercicio en particular, ¿sí? Por lo general, el peso lo utilizamos cuando exista fuerza de fricción, para poder encontrar ¿qué? La fuerza de fricción. Entonces, ahí es necesario el peso. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Listo, bien. F4. Tenemos en esta posición. Una fuerza F4 con un ángulo beta. Listo. Esa es la situación. Ahora nos dicen, entonces dice, un bloque de 2 kilogramos de masa, 2 kilogramos de masa, se le aplican las siguientes fuerzas. F1, 50 newtons. F2, 60 newtons. F3, 20 newtons. Y F4, 80 newtons. Con un ángulo beta de 30 grados. 30 grados. Bien. Entonces necesitamos, en este caso, un concepto que se conoce como trabajo neto. Es igual a la sumatoria de los trabajos SUI independientes. ¿Qué significa eso? Que W sub n es igual a W1 más W2 más W3 hasta llegar a al enésimo trabajo. ¿Sí? El enésimo trabajo. De esta manera, entonces yo debo encontrar los trabajos independientes. Entonces vamos a encontrar el trabajo 1. Entonces el trabajo 1 es igual a ¿qué? Para todos es lo mismo, fuerza por distancia. Entonces, en este caso, el trabajo 1, 50 por 10 metros por el coseno de alfa. ¿Cuánto forma
¿Qué ángulo forma la fuerza 1 y el desplazamiento? ¿Quién me dice? 0. 0, perfecto. 0 grados. De esta manera tenemos un trabajo de 500 joules. 50 por 10, 500, coseno de 0, 1. Perfecto. W sub 2. W sub 2 tenemos, o sea, la fuerza 2, 60 newton por 10, coseno de ¿cuánto? ¿Qué ángulo está formando la distancia y la fuerza 2? 90. 90. 90 grados, perfecto. ¿Qué significa eso? Que coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Entonces, aquí el trabajo que está haciendo la fuerza 2 es nulo. Pues aquí es 0 joule. 0 joule. Cero joule. Perfecto. Vamos ahora con el trabajo 3. Entonces tenemos fuerza 3, 20 newton. Distancia 10. Distancia 10. Y coseno, ¿de qué ángulo? Entonces, si ustedes se fijan, la fuerza 3, 180. la fuerza 3, exactamente. Yo tengo aquí una fuerza 3 y hacia el otro lado tengo el desplazamiento. ¿Qué ángulos formaron acá? Mire, 180. Media vuelta. Media circunferencia. 180. 180, ¿cuánto es? Coseno de 180 es Menos 1. menos 1. Menos 1. Entonces aquí tenemos un trabajo de menos 200 joules. 200 joules. Trabajo 4 va a ser igual a 80 por 10 por el coseno de qué ángulo? Pues de 30. Ahí no lo dieron. ¿Cómo vemos ese ángulo? Mire, de pronto ustedes no lo ven ahí. Mire. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces yo tengo aquí mi fuerza 4 con un ángulo de 30 grados. Si yo lo proyecto o lo sigo pasando, entonces aquí tengo esos mismos 30 grados. ¿Sí? ¿Y la distancia cuál es? Esta. Entonces aquí tengo los 30 grados y aquí tengo la distancia. Entonces, si fijan, el ángulo que se formó, 30 grados. Perfecto. Entonces, de esa manera yo tengo una cantidad de trabajo de 692, que es 8 por 10, que nos da 800, por el coseno de 30, que esto nos da 692,8 joules. De esta manera, ¿ahora qué hacemos? Sumamos. Entonces, el trabajo total o el trabajo neto, como lo quieran llamar, va a ser igual a ¿qué? Pues a la suma de esos trabajos. 500 más 0 menos 200 más 692,8. Perfecto. De esa manera tenemos un trabajo de 992,8 joules. Y listo. Sí, entonces aquí es indispensable que el ángulo. El ángulo. Que forma la fuerza con el desplazamiento. Listo. Veamos otro ejercicio. Tenemos un ejercicio donde, por ejemplo, está la fuerza de fricción, donde vamos a necesitar el peso. Listo. Bien, entonces tenemos la siguiente situación. Un bloque. Dice, tenemos un bloque y hay que desplazarlo de A a B. ¿Cuántos metros? 8 metros. ¿Listo?
tenemos aquí una fuerza. Entonces nos preguntan, calcule el trabajo realizado por una fuerza F de 60 newton sobre un bloque de masa 2 kilogramos. Para que se desplace de A hasta B, teniendo en cuenta que hay un coeficiente de fricción mu de 0,25. Entonces aquí ya nos están hablando de coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Entonces, por ende, nosotros suponemos que hay una fuerza de fricción que va a estar en contra de la fuerza que intenta mover ese bloque. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Entonces, en este, pues, es necesario que hagamos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos para presentar las fuerzas existentes en este movimiento, en este trabajo. Entonces, tenemos acá Y, X. Procedemos. Entonces, tenemos la fuerza F, tenemos la normal y tenemos acá W. Y en oposición contraria, la fuerza de fricción. Ahí tenemos. Entonces, procedemos a encontrar la fuerza de fricción, que es lo que necesitamos. Entonces, la normal va a ser igual a qué? O bueno, la normal menos W es igual a 0. Sumatoria de fuerzas, por decirlo así, igual a 0. Entonces, la normal va a ser igual a W, donde la normal es igual a que a W. La masa, ¿cuánto es? 2 por la gravedad, que es 10. Significa que tenemos una normal de 20 newtons. Y la fuerza de fricción es mu por la normal, 0,25 por 20, o sea, un cuarto. 1,25, 0,25 es un cuarto, por 20 nos da 5. 5 newtons. Entonces ya hemos encontrado la fuerza de fricción, que era como la incógnita que teníamos ahí, porque ya nos dieron la fuerza. La fuerza. Perfecto. Listo. Entonces, ahora procedemos a encontrar el trabajo respectivo. Entonces, trabajo hecho por la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 60. El desplazamiento 8. Por el coseno, ¿qué ángulo forman? 0. Entonces tenemos un trabajo de 480 newton. Ahora encontramos el trabajo a la fuerza de fricción. La fuerza que es 20. La fuerza que es 20 por 8 por el coseno de alfa. Entonces, si ustedes se fijan qué ángulo están formando, 180.
180. Entonces tenemos una fuerza de, entonces coseno de 180 es menos 1. Entonces 20 por 8 tenemos, Profe, ¿podría subir la Profe, ¿ahí no es 5? ¿La fuerza no es 5? ¿la qué? Perdón, las fuerzas 5, sí que ven. Aquí la fuerza 5, la fuerza de fricción, 5 por 8, 40, tenemos menos 40 joules. Un trabajo negativo que está haciendo esa fuerza de fricción porque está oponiéndose al movimiento. De esta manera tenemos que el trabajo total va a ser igual a 480 menos 40. De esta manera tenemos 440 joules. Sí, listo. Entonces ahí tenemos los tres escenarios. Donde hay solo una fuerza, donde tenemos varias fuerzas con diferentes ángulos, y la situación en donde tenemos fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Entonces, Profe, eso es lo que una tenemos por el pregunta. día. Entonces, Señora. en la normal y en el peso, pues no se haya trabajo, ¿cierto? No. No. Solo fuerza. Nosotros no vamos a hallar el trabajo que hace la normal, ni el trabajo que hace el peso. Porque si ustedes se fijan en la posición que está en la normal y el peso, con respecto al desplazamiento, nos va a dar un trabajo nulo. Porque con la normal están formando un ángulo de 90 y con el peso están formando un ángulo de 270. Entonces, coseno de 90, 0, coseno de 270, 0. Por eso el ejercicio los omite. Pero sí, claro, eso está haciendo ahí un trabajo. Pero, pues no se tiene en cuenta por esa situación. Para lo que nos sirve la normal y el peso es para encontrar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, que sí, la fuerza sí está haciendo un trabajo, ¿qué? Negativo. Un trabajo negativo. ¿Listo? Preguntas, chicos. Profe, o sea que en ejercicios así, la normal es igual al peso, pero digamos cuando digamos un ejercicio sea en planos inclinados, ahí ya no. No, ahí ya cambia, ¿por qué? Porque entonces el peso ya va a tener unas componentes rectangulares, dependiendo de la inclinación del plano. ¿Listo? ¿Más preguntas, chicos? Bien, les voy a dejar dos ejercicios para que el día de hoy recuerden que nosotros tenemos, bueno, algunos compañeros me han preguntado, entonces tenemos lo siguiente para todos. Vamos a tenerlo para todos. Entonces tenemos un primer parcial que vale 15%, un segundo parcial que vale 15%, un tercer parcial que vale 25%, un cuarto que vale 25%, una quinta nota que son los quinces, que son 15%, y sexta nota que son 5% de el drive. Entonces, en el drive deben reposar todos los ejercicios que hemos hecho todos los días. Tienen tiempo para actualizarse. Ahí está libre, ustedes pueden subirlos a las horas que necesiten. Investiguen si les hace falta o no les hace falta uno. Máximo, no deben haber 3 carpetas. Yo les digo la próxima semana cuántas carpetas deben haber, cuántos ejercicios deben haber resueltos y mínimo 3 que no hemos hecho, que han sido una clase que no hicimos, la del segundo parcial creo, y la del tercer parcial, que esos 3 días no hicimos ejercicios. Del resto todos los días se han dejado ejercicios. Entonces, para que ustedes tengan eso presente. ¿Listo? Preguntas, chicos. Profe, o sea, por cada clase había una carpeta, ¿sí? Sí, o sea, Y sí, digamos por cada ese, clase se dejan un ejercicio, 2 ejercicios, 1 o 2 ejercicios. En el Drive debe reposar carpetas por cada fecha y los respectivos ejercicios. ¿O el PDF, profe, de cada clase? ¿Cómo? ¿O el PDF de cada clase? O el PDF de cada clase. Sí, no es indispensable que haya carpeta. Lo que tiene que haber indispensable es fotos, PDF, los ejercicios que se hayan hecho. Sí, lo que pues yo les decía a ustedes que en carpeticas, pues para que fuera organizado. Pero pues es libre como ustedes lo quieran hacer. listo, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Listo, chicos. Va por finalizar la sesión.
Ya les dejo los dos ejercicios en WhatsApp. Gracias.